Ok, vamos a empezar con el tema de poder y mandato, ¿no? De personas naturales. Si solamente me pusiera a conversar sobre el tema de la sustitución y delegación, que es lo que me precisaron en el requerimiento para exposición, creo que sería muy chiquito, ¿no? El tema y no avanzaríamos mucho para conocer un poco más de este tema de mandatos y también de poderes, actos a través de los cuales las personas naturales pues pueden realizar diferentes contratos, actos, en lugares donde o en situaciones en las cuales ellos mismos no podrían realizar dicha actividad. Para ello, se utiliza esta herramienta, este medio como es el poder o el mandato, y así podemos hacer más dinámico la actividad comercial, ¿no? Entonces, para ello podemos primero señalar que en el registro de mandatos y poderes, bueno, como todos sabemos, vamos a inscribir los mandatos, tanto el mandato con representación y el mandato sin representación. Así, el acto de poder, ¿no? El acto unilateral de poder, la sustitución o delegación, actos sucedáneos al otorgamiento, ya sea del poder, será un sucedáneo, puede ser una ampliación, una modificación, una sustitución o delegación, aclaración del acto primigenio que se hubiera otorgado el poder dante. ¿Ok? Asimismo también no debemos olvidar que la extinción, ahora a raíz de la modificación que se ha dado el reglamento general, pues es un acto registral de gran impacto, por lo menos en la zona registral número 9, Lima. Realmente fue una modificación que nos trajo mucha demanda, ¿no? en la calificación de este tipo de actos. Ahora lo comentaremos. Y también la declaración de ausencia como acto de extinción del poder. Ahora bien, primero que nada, el otorgamiento del poder requiere su inscripción para que tenga validez. O sea, esa es la primera pregunta que deberíamos hacer, ¿no? O sea, debemos exigir que el poder esté inscrito para que el apoderado pueda actuar en nombre de su representado. ¿Eso es así? ¿Podemos decir que la inscripción es obligatoria? Bueno, la respuesta creo que todos la conocemos y es negativa, ¿no? O sea, no es necesaria que el poder se inscriba a efectos de que el poder dante, el apoderado, pueda actuar en representación del poder dante. Tanto así que, por ejemplo, es uno de los primeros precedentes que se dio, ¿no? Y que creo que todos lo conocemos, con relación a que a efectos de calificar los actos celebrados por el representante de personas naturales no es exigible la inscripción del poder, ¿no? Y suficiente es que se inserte, es decir, conforme a lo dispuesto por el Código Civil, que se acredite la representación del representante, y para ello deberá presentar el parte correspondiente a esa representación otorgada a través de un poder, ¿no? Entonces, o será a través del parte, ¿no? Que nos adjunte en la calificación, o a través del poder inserto en la escritura pública, en el cual el apoderado está actuando en representación de su representado, de su poder dante. ¿Ok? Entonces, y esto, bueno, se aplica tanto para personas jurídicas como para personas naturales. ¿Ok? Ahora, en cuanto a las clases de poder, ¿no?
como, bueno, en principio el poder es ¿qué es? ¿No? El poder es ese acto unilateral por el cual una persona natural, en este caso, otorga su representación para que sea una persona jurídica o una persona natural la que pueda actuar en nombre de este poder dante. Y los actos que realiza este representante van a recaer en la esfera jurídica del representado. Es allí, por ejemplo, que vamos a encontrar la distinción, por ejemplo, en el caso que muchas veces viene a veces ciertas confusiones, cuando el titular, una persona es titular de una EIRL, ¿no? Y como titular, ¿no?, de esta empresa individual de responsabilidad limitada, otorga facultades, ¿no? Y los otorga, pues comparece por su propio derecho y entre los enunciados que señala indica que es titular de una IRL. Y en este caso otorga facultades para que lo representen, pero si nos damos cuenta, para poder determinar si vamos a inscribir en la partida de personas naturales, en una partida en un poder de personas naturales, o vamos a inscribir en la partida correspondiente a la persona jurídica, lo primero que tenemos que distinguir y preguntarnos es, ¿el apoderado, cuando ejecute esos actos en la esfera jurídica, de quién va a recaer? Si, por ejemplo, se trató de comprar bienes en nombre de, o vender algún bien inmueble de la persona jurídica, definitivamente esos actos van a recaer en la esfera jurídica de la persona jurídica. Y si fuera así, no se inscribe en el registro de personas naturales, tendría que inscribirse en el registro de persona jurídica, es decir, en la partida correspondiente a la EIRL, ¿no? Entonces, es así como podemos distinguir cuando la persona, cuando comparece como persona natural, sí actúa a través de este representante, cómo va el resultado de esta actuación, dónde va a recaer, si en la esfera jurídica de la persona natural o en la esfera jurídica de la persona jurídica. Ahora bien, en cuanto a las formalidades que deben cumplir los poderes para su validez, tenemos el caso de los poderes por escritura pública. Hay determinados actos que sí la norma exige que deben guardar la formalidad de ser otorgado por escritura pública. Todos sabemos, en el caso de los poderes para actos de disposición o los de gravamen, ¿no? El caso de contraer matrimonio, por ejemplo, también es un acto que debe ser otorgado por escritura pública, ¿no? Para contraer matrimonio. Ahora, en el caso de poder para litigar, también es un acto que debe ser otorgado por escritura pública. Ahora, en el caso de los poderes, las cartas poderes, en el caso de poder para litigar, si más no recuerdo, es por escritura pública o acta ante el juez, ¿cierto? Ok, ahora, en el caso del poder, de la carta poder, esta carta es un documento privado con firma legalizada a través de la cual el poderdante va a autorizar para el cobro de beneficios sociales, de seguridad social, cobro de cantidades de dinero que no van a llegar, no van a sobrepasar la mitad, la media UIT, ¿ok? En esos casos, estos poderes sí podrán ser simplemente tramitados por carta poder. Ahora, podemos inscribir, o sea, siendo válido el acto para poder cobrar, ¿cómo se llama? Estos montos de dinero, ¿será válido para la inscripción en el registro? Definitivamente todos sabemos que eso no es posible. ¿Por qué? Porque tenemos la restricción del artículo 2010 del Código Civil en cuanto a titulación auténtica, que para el caso de las inscripciones deben constar en instrumento público, y ya el tribunal en algún momento señaló que en estos casos
esto debía ser interpretado que se tratan de documentos protocolares, ¿no? Instrumentos protocolares otorgados ante notario, ¿bien? Y por lo tanto estamos hablando de una escritura pública para que puede mérito a la inscripción correspondiente. Ahora, hace poco, el 2020, se dio este precedente, el que estoy haciendo referencia, con relación a la reserva o desistimiento parcial de facultades del acto de apoderamiento, siempre que sean separables entre sí y no se desnaturalice las facultades a inscribir en aplicación analógica del 224. ¿Ok? ¿Qué implica esto? O sea, tenemos aquellos poderes denunciados y esto ha salido a razón de que de actos como los referidos a actos, por ejemplo, a la patria potestad, por ejemplo, en los cuales en la siguiente diapositiva vamos a conversar, pero en un primer momento fueron cuestionados, ¿no? Como actos que no debían ser inscritos, ¿no? Porque implicaba una delegación de las facultades. Entonces, en estos casos, existiendo un poder general en el que el poderdante podía enunciar muchas facultades, ¿no? Referidas a actos de disposición, actos de gravamen, a facultades bancarias, facultades administrativas, facultades de índole procesal judicial. Es decir, podía enunciar muchas facultades y entre otras consignar alguna que tal vez por A o B sea porque el mismo poderdante no quisiera o sea porque el registrador lo hubiese cuestionado como acto que no sería posible su inscripción en el registro. Entonces, ¿qué podía implicar esta observación? Podía implicar que el poderdante tendría que expedir, tendría que otorgar una nueva escritura pública aclaratoria, ¿no? Con el costo correspondiente, ¿no? El costo no solamente de dinero, de poder otorgar una nueva escritura pública, sino también del tiempo. A veces situaciones en las cuales el poderdante, en el caso, por ejemplo, de un poder consular que vivía fuera del ámbito fuera del ámbito de competencia del consulado ante el cual acudía y era el único consulado más cercano a su domicilio, ¿no? Entonces, atendiendo a esas circunstancias, es que se cuestionó este resultado, esta respuesta que el tribunal planteó, ¿no? O sea, un tema bastante interesante. Es posible que estas facultades podríamos interpretarlas en forma parcial, o sea, llegar a desistirme de la inscripción de determinadas facultades. Bueno, el tribunal consideró que sí, ¿no? Y si bien nos ponemos a pensar, pues sí, en aplicación del artículo 224 del Código Civil, pues sí sería factible que se pudiese desistir o reservar determinadas facultades a efectos de que éstas no sean materia de inscripción, sin perjuicio de que estas puedan ser pues válidas, no ejecutables si es que lo quería hacer, porque ya hemos visto que el otorgamiento de poder como tal no necesita de la inscripción para su validez. ¿Ok? Ahora, el tema de la patria potestad. En cuanto a este tema, en relación al poder y las facultades que los padres pueden otorgar, realmente la evolución en el registro ha ido desde un
desde un momento muy fuerte en cuanto a que no es posible una posición en la que se deniega totalmente la posibilidad de otorgar facultades con relación a la patria potestad. Esto es muy grande y muy etéreo. ¿Qué significa esto, no? ¿Qué significa? O sea, el papá, la mamá, con relación a los hijos, este deber y derecho que tiene el padre con relación a sus hijos, comprende pues un conjunto de facultades, de obligaciones, a efectos de proveer la mejor circunstancia, la mejor situación de bienestar para el menor, ¿no? Cuidando de la persona, de sus bienes, ¿no? Y esto es dado por la ley, ¿no? O sea, esta representación legal impuesta es por la norma. La norma legal señala que es el papá quien mejor que los padres para cuidar de su hijo, ¿no? Entonces, ¿qué implica decir facultades de la patria potestad, ¿no? No pueden ser delegadas? En el caso en concreto, solo se refirió al hecho de la autorización de viaje. O sea, se consideró que la autorización de viaje pues no debía ser un tema delegable, ¿no? No sé si habrá sido un tema exclusivamente en el cual el padre otorga este poder para para que el apoderado pueda autorizar el viaje del menor, o es que el conjunto de facultades, las demás facultades, no podrían ser materia de otorgamiento de poder. Entonces, hemos pasado, como les digo, de una posición muy restrictiva a el punto de permitir, ¿no? Primero fue un acuerdo en el que se señaló que no era posible otorgar un acuerdo del tribunal registral, en el sentido de que no es posible la inscripción de poderes otorgados por uno de los padres a favor de otro. O sea, como les decía, en este caso estamos viendo que el acuerdo del Tribunal Registral del año 2018 permitió la delegación de las facultades para autorizar los viajes de los menores siempre que esté predeterminado. ¿Ok? Y luego, en el año 2020, nuevamente se retoma el tema y se establece que sí procede la inscripción de poderes en los que uno o ambos padres faculten al otro padre a otorgar a este poder o a un tercero a otorgar la autorización de viaje de los menores. ¿Ok? Ahora, yo les comento sobre este tema. Yo tengo una posición, no sé si única o particular, pero les voy a comentar qué pienso sobre el otorgamiento de facultades de los padres con relación a los menores. En principio, yo considero que sí es posible el otorgamiento de facultades, cualquiera sean estas, bien, a favor ya sea del padre, de un familiar o de un tercero, a efectos de que el representante pueda realizar actos en favor de este menor. Bien, autorizado por el padre. Me baso en una resolución del Tribunal Constitucional en el cual fue materia de una acción de amparo. El abuelo, que estaba a cargo de sus nietos, decidió postular como representante para las APAFAS, ¿no? La Asociación de los Padres de Familia. Quiso postularse él como representante y le fue denegada esa posibilidad.
En principio se le dijo de que no procedía por cuanto él no era el padre de los menores, ¿no? Bueno, como sabemos fue materia de una acción constitucional, luego llegó al final al Tribunal Constitucional y entre los puntos que se tomaron en cuenta fue el hecho de que en principio vivimos una transformación de la sociedad patriarcal antigua, ¿no? Y que ahora ya tenemos unos nuevos conceptos de familia, ¿no? En la que ya no está muchas veces solamente estructurada por el padre, la madre, los hijos, sino que muchas veces existen, ¿no? Y como todos sabemos, otros familiares cercanos que están directamente vinculados con el quehacer de la familia, ¿no? En este caso en particular, pues era el supuesto, ¿no? El abuelo era el que se encargaba de llevar al niño al colegio, estaba pendiente de él, de sus actividades en el colegio, de sus cursos, clases y todo lo demás, por cuanto la madre trabajaba. Bien, entonces lo que señaló el tribunal y lo que en este caso al final se amparó fue el hecho de que el padre contaba con un poder de la mamá, de los padres, a efectos de la representación del menor ante el colegio. Por lo tanto, es ahí donde me cuestiono por qué desnaturalizar, por qué cambiar, por qué considerar que con el mero hecho de un otorgamiento de un poder, pues el padre o madre está de alguna manera despojándose de su calidad de tal y otorgando dichas facultades. Si solo el poder es un medio para poder lograr justamente aquello que el poder dante en su momento no puede realizarlo por X motivo. En el caso en concreto, la mamá trabajaba y no tenía tiempo para poder concurrir al colegio, ver por el menor, etcétera. Entonces, si nos quedamos con el enunciado y la definición de poder, el poder es esto, es el medio por el cual una persona puede realizar actos y estos actos que realiza su representante van a caer en la esfera jurídica del poder dante. Es un medio por el cual, en este caso, el padre puede justamente lograr lo que él directamente no puede realizar sin renunciar a su patria, a la patria potestad, a su deber y derecho como padre que tiene con relación al menor. ¿Por qué tendríamos que obligarlo al padre a recurrir a otras instituciones del derecho de familia como la tutela, la tenencia, etcétera? Si es que el padre está allí, lo único que no puede es realizar determinadas facultades con relación al menor. Bien, entonces para mí, yo sí considero que el poder es ese medio que va a permitir al padre cumplir con las facultades que bueno, como tal tiene con relación al menor. Bien, no sé si luego me dicen si yo estoy errada. Ustedes podrán comentar si estoy o no en lo correcto. Bien, seguimos. En cuanto al lugar de la inscripción del poder. En cuanto a la inscripción del poder, no es el lugar del otorgamiento del acto de poder, sino es el código señala el lugar donde permanentemente se va a ejercer la representación. Ahora, como todos sabemos, las circunstancias de la creación de este registro y la posibilidad o la necesidad de determinar el lugar de la inscripción del poder, pues desde el momento en el que se crea el registro de mandatos y poderes a la fecha ha cambiado. Y yo les cuento que en el reglamento del registro de mandatos y poderes no es un tema fácil para poder desarrollarlo o poder, digamos, plantear un nuevo registro, un nuevo concepto del registro de mandatos y poderes. Porque desgraciadamente
el hecho de la definición del Código Civil como tal, y los efectos que el Código Civil ha establecido con relación a la inscripción, pues no permite, como en el caso, por ejemplo, del registro de sucesiones, un avance o un camino hacia un registro nacional a nivel, con competencia nacional, ¿no? De inscripciones y con publicidad y de oponibilidad a nivel nacional. Porque les comento, ¿no? O sea, tenemos en principio la organización del registro, es un registro organizado en base al acto, ¿no? No en base a las personas, no es personal, sino el criterio es el acto o contrato que logra la inscripción. Ahora, ese acto, conforme a la normativa del Código Civil, pues en principio no es constitutivo, ¿bien? Es solamente declarativo, y existen, por ejemplo, definiciones como por ejemplo el caso de la revocatoria del poder, que ahorita vamos a ver, que sí es requisito, por ejemplo, la inscripción, pero no así para el otorgamiento, ¿no? Entonces, existen conceptos del código, norma de mayor jerarquía a nuestras disposiciones reglamentarias, que impiden de alguna manera un tráfico hacia un camino, hacia un registro nacional único. ¿Por qué debemos llegar a esto? Porque esa es la aspiración, ¿cierto? Creo que la aspiración del sistema registral es convertirnos en registros de oponibilidad a nivel nacional, ¿no? No local, no circunscritos a determinada oficina o zona registral, sino debemos caminar a un registro nacional único. Lo vemos, o sea, el mismo hecho de que un poder pueda ser inscrito en varias oficinas registrales, ¿qué implica? Que una persona pues puede tener intereses no solo en un lugar determinado, ni tampoco le vamos a obligar a ese poderdante a que otorgue cuantos documentos, documentos públicos requiera a efectos de inscribir en cada oficina registral, ¿cierto? O sea, no podemos limitar eso, tenemos que buscar que a través de un solo documento, pues si es que el poderdante así lo quiere, puede ejecutar varios actos y en cualquier oficina registral de acuerdo a sus propios intereses, ¿no? Entonces, la inscripción conforme al Código Civil, pues sí, es el lugar donde permanentemente se va a ejercer dicha representación. Y como decíamos hace un instante, ¿no? Si podemos inscribir en una oficina registral solo en una, o te podríamos inscribir con el mismo documento en varias oficinas registrales. Definitivamente sí se puede, pero eso también se podrán dar cuenta de que podría traer problemas, ¿no? El hecho de que se inscribió, por ejemplo, en la oficina registral de Tumbes, ¿no? Y eso fue lo que el poderdante conoció, ¿no? Pero después el apoderado pues decidió también inscribirlo apelando a la copia del título archivado, no necesitaba ni siquiera que le expidan un nuevo parte, ¿no? Apelando a la copia del título archivado, solicitar que ese poder se inscriba en Arequipa, ¿no? Entonces, y de repente, no sé, el poderdante decide revocar ese poder al haber perdido la confianza en su apoderado y solo revoca el poder que él conocía que estaba inscrito en Tumbes. Y este apoderado podría actuar en base al poder inscrito en Arequipa, ¿no? Entonces, sí, este hecho, podrán darse cuenta que no es fácil, ¿no? Que no es fácil y que definitivamente lo primero que va a hacer, por ejemplo, en el ámbito registral, la segunda instancia va a amparar a este tercero. Va a amparar a este tercero si es que contrató
en base a la inscripción que fue, que era válida en el lugar donde permanentemente o donde él se encontraba para poder contratar con este representante, ¿no? Entonces, este registro para poder transformarse en un registro de oponibilidad a nivel nacional, pues va a requerir de una reforma no solamente primero en el ámbito del legal, en el ámbito del Código Civil, para luego pasar a un ámbito de reglamentario que pueda permitir esta oponibilidad a nivel nacional, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, estábamos hablando de la revocatoria del poder. Cuando un poder se revoca, en principio sabemos que el poder es ese acto de confianza, ¿no? Ese acto que se basa totalmente en la confianza que tiene el poderdante en su representante. Esa es la base, ¿no? Es un acto de fiducia en el cual el poderdante tiene total confianza en su apoderado, en su representante. Por lo tanto, le da facultades para que éste ejerza en nombre y representación de su poderdante, se obligue, pueda disponer, ¿no? de los bienes de es decir, en el marco de su confianza va a otorgar facultades. Ok, pero así como la tiene, la puede perder en cualquier momento, y es por ello que el poder, en base a esta confianza que se puede perder en cualquier momento, puede ser revocado en cualquier momento. Esa es digamos, la regla general, ¿no? La revocación del poder se puede dar en cualquier momento. Solo, ¿cómo podría hacerlo el poderdante? O sea, ¿cómo podría oponer esta revocación a su poderdante, a su apoderado? En principio, comunicárselo, ¿cierto? En principio decirle, oye, ya hasta aquí, ya no quiero que siga siendo mi representante, te revoco el poder. Pero dijimos hace un momento de que el poder, para poder ejercerlo, no necesita de la inscripción. Ok, y en el caso del representante, este representante así de inmediato dejará de serlo. ¿Y qué pasa con los terceros que hubieran contratado con este poderdante? El código dice, les tendrás que decir, comunicar también a todos aquellos interesados que hubiesen contratado con este representante. Bien, ay, disculpe, me dio quise estornudar. Bueno, entonces, tendría que comunicarle directamente a cada uno de estos terceros. Y como tal vez este poderdante no conoce y no tiene la más mínima idea con quiénes contrató o se vinculó su representante, pues la única salida que le da el código es que inscriba la revocatoria. Si inscribe la revocatoria, sería la forma como podría considerarse oponible esta revocación de poder. Frente a cualquier persona estaría liberado el poderdante si es que logra la inscripción de este poder. ¿Ok? Pero en el caso de que el poder, por ejemplo, no estuviera inscrito, ¿qué sucede? Antes de este precedente del año 2000 es un acuerdo, bien, es un acuerdo, sí, no es precedente. Antes de este acuerdo, se solicitaba que ese poder no inscrito se presentaba previamente como acto necesario, previo y necesario, a efectos de luego inscribir la revocatoria. El tribunal
indicó de que este supuesto de poder no inscrito no necesitaba la previa inscripción a efectos de inscribir la revocatoria. Hasta ahí hubiese sido excelente, porque eso implicaba la revocatoria de cualquier poder, ¿cierto? Podía ser un poder fuera de registro, un poder con firma legalizada, o sea, pudo ser la revocatoria de cualquier poder, pero no, el tribunal indicó de que para acceder al registro, esta revocatoria, debía juntarse la copia legalizada de la copia certificada del poder que se revoca. Considero que en realidad no debió señalarse eso, porque tenemos poderes fuera de registro, poderes con firma legalizada, por ejemplo, otorgados en estados anglosajones, que sí dan mérito a la inscripción y que la persona desearía, por ejemplo, si deseara, por ejemplo, revocarlo, pues no tendría cómo acreditar que ese poder lo otorgó mediante ese documento privado con firma legalizada, porque definitivamente no hay matricidad, ¿cierto? O sea, no habría forma de poder tener una copia de ese poder que es un documento privado con firma legalizada. Pero bueno, por lo menos se dio la posibilidad de que a tenor de lo dispuesto en el artículo 152 del Código Civil, que se pudiese inscribir la revocatoria sin que previamente esté inscrito el poder. Y como es lógico, también en este caso, pues podríamos inscribir la revocatoria de esa delegación, ¿cierto? Aplicando la misma lógica, si es que el poderdante otorgó poder a su apoderado con facultades de delegar o sustituir, y delegó y sustituyó, pero esa delegación no fue inscrita, bien, no fue inscrita, sí sería posible inscribir la revocatoria de esa delegación o sustitución de poder en el registro, ¿ok? Ahora bien, en el caso del poder otorgado por varios representados, ¿bien? La norma dice que es inscribible la revocatoria del poder efectuado por uno de los poderdantes, ¿no? En este caso, cuando el asiento de inscripción del apoderamiento o el correspondiente título archivado no consta expresamente que el poder haya sido conferido para un objeto de interés común. Porque si hubiese sido conferido para un objeto de interés común, en ese caso no procede la revocatoria efectuada solo por uno de los poderdantes. ¿Ok? Ejemplo. Es el caso, por ejemplo, no sé, de un poder otorgado por, a ver, un conjunto de personas que desean, que han adquirido un terreno, ¿no? Y que desean hacer una construcción otorgándole facultades al constructor o al ingeniero que va a llevar a cabo la obra, y que en este poder, pues definitivamente ellos indican que existe el interés de la construcción de este conjunto habitacional en la cual cada uno de los poderdantes va a ser beneficiado con la construcción de una unidad inmobiliaria, ¿no? Entonces, imagínense pues que de repente de la noche a la mañana comparezca uno de los poderdantes y decida, por X motivos, ¿no?, personales, decida revocar estas facultades, ¿no? Definitivamente los demás interesados en esta construcción, los demás poderdantes pueden verse perjudicados. Bien, en este caso, si del texto mismo
del poder o del título archivado, se verifica el hecho de que existe este interés común, no sería factible la revocatoria de este poder en forma unilateral. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con los poderes irrevocables? Hemos dicho que la regla es que el poder es revocable en cualquier momento. Esa es la regla. ¿Por qué? Porque se basa en la confianza que deposita el poder dante en su apoderado y por ello le otorga un poder, ¿no? O un mandato, dependiendo, ¿no? Para que ejecute actos en nombre de él. Entonces, ¿qué pasa con este poder irrevocable? El poder irrevocable es la excepción a la regla, ¿ok? Y solo el código, atendiendo a esto, a este principio del poder revocable en primer lugar, es que solo lo otorga para un supuesto de acto especial, tiempo limitado y cuando es otorgado en interés común del representante o de un tercero. ¿Ok? El plazo del poder se indica que solo puede ser de 1 año. ¿Ok? En el año 2005, bueno, no sé si recordará, pero se dio una interpretación, una resolución de superintendencia por el cual se interpretó que este plazo de poder irrevocable bien era un plazo de caducidad. Es decir, que si tú otorgabas un poder atendiendo a la calidad irrevocable, este poder, una vez vencido el plazo del año, se entendía caduco. Bien, caduco y por lo tanto ya no se podía expedir vigencias de poder, ¿no? De este poder irrevocable. Pero luego el tribunal consideró, y bueno, la gran mayoría de registradores también considerábamos que esto no era correcto, ¿no? Que era una norma que transgredía las disposiciones del Código Civil, por cuanto suplía el hecho de que la voluntad del poder dante era la de otorgar el poder, si bien es cierto, por un plazo de revocabilidad, pero vencido este plazo de revocabilidad, este poder no se mantenía vigente en la medida en que el poder dante no expresara una decisión diferente, ¿no? A efectos de revocar, dejar sin efecto este poder otorgado. Entonces, es así que este precedente de observancia obligatoria señaló que al momento de calificar la inscripción de un otorgamiento de poder con calidad irrevocable, había que verificar en principio que el poder dante expresara su voluntad de hacerlo con la calidad irrevocable, expresamente. Segundo, que debía estar dado en cualquiera de los supuestos señalados en la norma, es decir, para un acto especial, por un tiempo determinado, o en interés del poder dante, el representante o de un tercero, ¿no? Perdón, del representante o de un tercero. Entonces, es así como se estableció este precedente y se indicó que en el supuesto caso de que no se ajustara a estos requisitos o faltara alguno de estos requisitos, debía inscribirse sin la calidad de irrevocable. ¿Ok? Ahora, ¿es posible la revocación de un poder irrevocable antes del vencimiento del plazo de revocabilidad? Es decir, es posible que se revoque un poder irrevocable antes del plazo del año, por ejemplo. Sobre el tema hay dos posiciones que luego con el tiempo ha pasado
creo que a tener mayor presencia o en todo caso a hacer más fuerte la posición, la segunda posición. La primera posición está referida a que la defendía Gloman, Luca de Tena, indicando que el poder se sustenta en la confianza, ¿no? El poder puede ser siempre revocado y en todo caso el representado podrá ser indemnizado por los daños y perjuicios que irrogue la revocación del poder irrevocable. Y la segunda posición es la que se indica que el poder revocable ¿cómo se llama? La segunda posición indica que el poder otorgado por el representante con carácter irrevocable y bajo los alcances del artículo 153 del Código Civil no puede ser revocado antes del vencimiento del plazo establecido. He señalado ahí, he copiado lo que expresamente el tribunal considera y basa su posición, digamos, esta es la última posición y la que se ha mantenido en el tiempo, al señalar de que el considerar que es posible la revocación de un poder revocable simplemente hace inoficioso el poder irrevocable, ¿no? Entonces, si es que al final se puede revocar el poder irrevocable antes de su vencimiento, pues no tendría sentido y no cumpliría la finalidad de un poder ser otorgado con la calidad de irrevocable. Por lo tanto, se considera que el poder irrevocable durante este plazo es irrevocable y no podría ser materia de revocación antes del vencimiento del plazo estipulado. ¿Ok? Ahora bien, en cuanto al tema que fue materia de la, en todo caso, de la convocatoria para esta charla, es justamente la delegación y la sustitución del código. Yo les voy a decir en principio que el tema no está zanjado. Para esto vamos a primero a leer el enunciado de lo que señala el Código Civil, ¿no? El Código en el artículo 157 señala que el representante debe desempeñar personalmente el encargo a no ser que se le haya permitido, ¿no? Se le haya facultado la sustitución. Segundo, o sea, con esto está diciendo de que el poderdante otorga el poder y el apoderado debe sí o sí actuar personalmente, realizando los actos que le ha otorgado, las posibilidades, facultades otorgadas para que pueda ejecutar, representar a su poderdante. Ok. La sustitución y la responsabilidad del representante, según el artículo 158, señala que el representante queda exento de toda responsabilidad cuando hace la sustitución en la persona que se le designó. Si no se señaló en el acto la persona del sustituto, o sea, a quién le va a delegar a quién le va a sustituir el poder, pero se concedió al representante la facultad de nombrarlo, este es responsable cuando incurre en culpa inexcusable en la elección. El representante responde de las instrucciones que imparte al sustituto. El representado puede accionar directamente contra el sustituto. Es decir, la posibilidad de la sustitución del poder, el poderdante puede decir a quién el poderdante, a quién el apoderado podría sustituir. Da el nombre de la persona de quien podría ser el sustituto. Si el sustituto no tiene el nombre, pero sí la facultad, perdón, si el representante tiene la facultad de sustituir, pero no se le ha indicado a quién, él puede
nombrar a quien considere pertinente, pero solo va a ser responsable en la medida que incurra en culpa inexcusable en la elección. Es decir, no sé, pues si le da las facultades a una persona pródigo, a una persona que realmente no es idónea para poder realizar o representar a su poder dante. Bien. En cuanto a la revocación del sustituto, la sustitución puede ser revocada por el representante reasumiendo el poder, salvo que el mismo podernante haya dispuesto que no es posible o haya dispuesto alguna circunstancia diferente. ¿Ok? Luego del Código Civil del 84, en el Código Procesal Civil se va a hacer referencia a la sustitución y a la delegación. Y en este código se va a establecer la diferencia entre la sustitución y la delegación, y cosa que el Código Civil no hacía mención a la delegación. ¿Ok? El apoderado puede sustituir sus facultades o delegarlas, siempre que expresamente esté autorizado. ¿Ok? En esto se parece a la disposición del Código Civil, ¿cierto? En cuanto a la sustitución, tendría el apoderado que estar expresamente autorizado. Ok. La sustitución implica el cese de la representación sin posibilidad de reasumir. La delegación faculta al delegante para revocarla y reasumir la representación. La actuación del apoderado sustituto o delegado obliga a la parte representada dentro de los límites de las facultades conferidas. La formalidad de la sustitución y delegación es la misma de la empleada para el otorgamiento de poder. Ok, ahora vamos a ver qué pasa con la delegación y la sustitución. O sea, podemos aplicar las normas del artículo 75 a las normas sustantivas o a las facultades sustantivas, o sea, facultades fuera del ámbito procesal. Podríamos, primera pregunta. Segundo, ¿por qué el Código Civil no hace referencia a la delegación de poder? ¿Por qué el Código Civil, Civil no se refiere a la delegación? Yo, tratando de averiguar un poco sobre el tema, encontré la diferencia en doctrina. Lohmann, por ejemplo, indica que la sustitución es esta facultad que el poderdante otorga a su apoderado para que designe a un tercero para que ejecute los actos que le ha otorgado, bien, pero tercero, este cesionario, este sustituto, bien, este sustituto va a actuar, ¿no? Va a representar a va a realizar las facultades que le han sido cedidas, ¿bien? Pero este representante, el que otorgó, que delegó que sustituyó estas facultades, no se desvincula de la relación con su poderdante. ¿Ok? O sea, este representante mantiene la relación de poder, del poder de las facultades, de esta representación, con su apoderado. Él no se desvincula de la relación. Siempre va a responder frente a su representado. En cambio, la delegación en doctrina permitía, bien, perdón, en la sustitución sí se desvincula, ¿bien? Sí se desvincula, por lo tanto, este representante, este nuevo cesionario, va a estar directamente, va a responder directamente a su poderdante. Por eso es que la sustitución tiene que ser expresamente facultada por el poderdante. En cambio, en la delegación no.
En la delegación, el representante no se va a desvincular con relación al poder dante y por lo tanto siempre va a responder ante él. Y es por eso que el Código Civil no lo señalaba, según lo que he logrado más o menos entender el por qué el Código no lo trató, no trató el tema de la delegación. Pero el Tribunal Registral, bien, desde un primer momento siempre consideró que la delegación y la sustitución para el Código Civil eran similares. Tanto así que la jurisprudencia en forma reiterada se ha indicado que siempre la delegación tiene que ser autorizada, tiene que ser expresamente concedida por el poder dante. ¿Ok? En eso se está, de alguna manera, también basando, bien, en lo que indica el Código Procesal Civil cuando indica que para las facultades procesales, bien, las facultades de sustituir y delegar deben ser expresamente autorizadas por el poder dante. Por lo menos ante esta circunstancia de que si el poder dante, el representante podría delegar sin tener autorización, bien, eso no está permitido. Pero sí les cuento, por ejemplo, que en Chile, en la legislación chilena, sí es posible que bajo estos conceptos que acabo de denunciarles, es posible que el poder dante, bien, aunque no, el apoderado, aunque no tenga autorización para delegar, él sí puede delegar porque se va a mantener siempre, va a responder ante su poder dante. ¿Ok? Situación que en el Perú no, si bien es cierto el Código Civil, como les menciono, no fue expresamente señalado, sí el Código Procesal Civil y luego la jurisprudencia registral ha reiterado de que tanto para la sustitución como para la delegación necesitamos que esté expresamente concedido por el poder dante. ¿Ok? Ahora, las circunstancias como se definen o cómo se define en el Código Procesal Civil y los efectos que le establece para la sustitución y la delegación, tenemos que solo entenderlas dentro de las facultades procesales. Yo considero, y no he visto jurisprudencia en la que se considere que teniendo facultades para poder sustituir o delegar facultades procesales, estas sean extensivas también para sustituir o delegar facultades de índole sustantivas, como por ejemplo cobrar, vender, disponer, hipotecar, prendar, etc. ¿Ok? Procede a inscribir la delegación del poder siempre que se pueda determinar que las facultades delegadas por la apoderada no exceden los límites de las facultades conferidas por el poder dante. ¿Ok? Jurisprudencia del año 2019. En cuanto, por ejemplo, al mandato con representación otorgado por el apoderado, ¿no? Este es un caso en el cual el apoderado puede celebrar un contrato de mandato con representación en nombre del poder dante cuando tiene facultades para celebrar todo, cuando tiene facultades para celebrar, para sustituir o delegar total o parcialmente sus facultades. En dicho caso, no se requiere que literalmente se haya autorizado a poder celebrar el contrato de mandato. Es el caso, o sea, si tienes facultades para celebrar, sustituir o delegar, y esta persona, este poder dante, este apoderado, celebra un contrato de mandato, pues se considera que sí es posible, según lo que señala en esta resolución, que sí sería posible otorgar un contrato de mandato, siempre y cuando tenga estas facultades de sustituir o delegar las facultades. Ahora bien, bueno, acá he
he transcrito el artículo 32 del reglamento general modificado, ¿bien? Pero en realidad lo que nos interesa es esta parte, ¿no? El registrador, bueno, cuando la calificación comprenda los títulos referidos a la sucesión intestada o ampliación de testamento, el registrador verifica si existe, bien, si existen inscritos mandatos o poderes otorgados por el causante o el testador o a favor de estos y de corresponder procede a anotar de oficio su extinción en la partida respectiva del registro de mandatos y poderes. Asimismo, en la calificación de los actos inscribibles otorgados mediante correspondiente representación o mandato inscrito, el registrador también verifica si si consta inscrita la sucesión o ampliación del testamento del poder dante y el apoderado, el mandante o mandatario, a fin de proceder con la anotación de oficio antes señalada. En realidad, esta modificación que se hizo del reglamento, para mí en realidad no era necesaria, porque nosotros tenemos esta obligación dentro de lo que son las facultades en la calificación, ¿no? Tenemos la de verificar la capacidad de los otorgantes por lo que resulte del título de la partida registral vinculada con el acto, materia de inscripción y complementariamente de sus respectivos antecedentes, así como de las partidas del registro personal, registro de testamento, registro de sucesiones intestadas, debiendo limitarse a la verificación de los actos que son objeto de inscripción. Para mí realmente esta modificación no era necesaria, pero bueno, se decidió que era necesaria la extensión en la partida de la extinción de la extensión de la anotación de fallecimiento a efectos de extinguir el poder, ¿no? En principio, un poder va a dejar de tener vigencia, salvo en los casos de mandatos y en el supuesto de 1803 del Código Civil, Espera un ratito, Eri, por favor. va a caducar o va a extinguirse porque la persona fallece, ¿cierto? O sea, ya esos efectos otorgados dejan de tener validez, ¿no? Porque ya la persona que lo otorgó ya no existe, ya en la esfera jurídica esa persona ya no podría recaer, ¿no? Estaría ya recayendo en la esfera jurídica de los herederos, ¿no? Y acordémonos que en el momento del fallecimiento de una persona ya se extinguen, en este caso, obligaciones o actos como el presente, ¿no? Entonces, pero bueno, se señaló, se extendió, modificó este párrafo y se señaló que de oficio tenemos la obligación de extender y extinguir. Este oficio, por lo menos en Lima, se considera que no se cobra, ¿no? Nosotros no cobramos. Ahora viene también la pregunta en paralelo, ¿y qué pasa con los otros casos de una circunstancia similar, como es el de la anotación preventiva de sucesión intestada, ¿no? ¿Se cobra o no se cobra? Estamos bajo el mismo supuesto, ¿no? No sé, yo les pregunto a ustedes, espero que me den una respuesta, ¿no? En la oficina registral de Lima hay registradores que consideran que la norma no ha sido modificada en ese aspecto. Otros consideran que si bien es cierto, no ha sido modificada en cuanto a que no se debería cobrar en el supuesto de la anotación preventiva de solicitud de sucesión intestada en el registro de mandatos y poderes, pero estamos ante el mismo supuesto, ¿no? Y acá lo que dice es que cuando la calificación corresponde a títulos referidos a la sucesión de ampliación, o sea,
y verifica la existencia, ¿no?, de inscritos, ¿no? Y se está solicitando, y has tomado conocimiento que esta persona, poderdante, apoderado, sustituto, mandatario, ha fallecido, ¿no? Tienes la obligación de extender. Entonces, ese es un tema y una duda que está ahí, ¿no? Entonces, les pregunto a ustedes en su oficina registral cómo están procediendo en este caso. Y en cuanto a, finalmente, quiero tocar, antes de ya ponernos a conversar un poco, es el tema de la discapacidad, ¿no? Todos sabemos que hemos pasado con el decreto legislativo 1348 de un modelo de rehabilitador y médico, ¿no?, en cuanto a la declaración de incapacidad de las personas que sufren alguna discapacidad, a un modelo social, ¿no?, a un modelo donde se visibiliza la discapacidad y se trata de alguna manera, se trata de determinar o facilitar que esta persona de discapacidad, que su entorno pueda facilitarle su desarrollo, ¿no?, y su desenvolvimiento, ¿no? Entonces, se trata de buscar la mejor forma de ayudar a que esta persona pueda encajar, ¿no?, en la sociedad, que teniendo en consideración la discapacidad que pueda tener, discapacidades motoras, visibles, de visibilidad, o sea, de algún tipo que lo limite a poder, que le permita desenvolverse en la sociedad, ¿no? Entonces, es por ello que se restituye la capacidad a los discapacitados, ¿no? Primero a nivel de la norma legal, pero después las normas de ámbito judicial pues han indicado, si en caso existiese una declaración de interdicción, previamente debe haber una restitución de esa capacidad para posteriormente esta persona con discapacidad, si es que tiene la posibilidad de emitir su voluntad, podría comparecer y nombrar un apoyo, una persona que va a permitir, ¿no?, va a permitir que esta persona pueda desarrollarse, pueda lograr una aceptación o una inclusión en el grupo social, ¿no? Entonces, a través de los apoyos, ¿no?, y de esta manera es que se da la posibilidad de que este apoyo pueda también otorgársele facultades de representación. Y el tema se dio en su momento en tratar de ver en qué registro se debía inscribir estas facultades de representación de los apoyos, o en el registro de mandatos y poderes, o en el registro personal donde se debía inscribir la designación de apoyo, salvaguardias y en este caso, donde debía hacerse. Entonces, en un primer momento, la discusión y el tribunal registral estableció un precedente en la que se indicó que la representación que se otorga al apoyo, el representante que se otorga a quien se designó el apoyo, se inscribe en el registro de mandatos y poderes. Esta fue la primera posición del tribunal registral. Posteriormente, esto fue en el año 2019, posteriormente en el año 2020 se cambia a través de un acuerdo, se deja sin efecto dicho precedente y se establece, si bien es cierto se dejó sin efecto, no se indicó bien en qué registro debía hacerse la inscripción de la representación que se le otorgaba al apoyo, ¿no? Y en todo caso, bueno, se ha venido inscribiendo conjuntamente la designación del apoyo
y las facultades que se le otorga en el registro personal. ¿Ok? Conforme a este acuerdo del año 2020. Y considerando pues que están íntimamente ligados, ¿no? Estos dos actos, ¿no? La designación de apoyo y el otorgamiento de facultades al apoyo están íntimamente ligados. Imagínense que se decide, una persona designa como apoyo a A y le da facultades y posteriormente, años más tarde o un tiempo después, decide revocarle o cambiar a ese apoyo, ¿no? Y le revoca, destituye al apoyo y designa un nuevo apoyo. Imagínense que no se acuerde, el señor no exprese la voluntad y tampoco, pues este es un ámbito, esto es netamente registral, ¿no? O sea, ¿dónde estaba inscrito? Entonces, y él simplemente consideró que quitándole la designación de apoyo, pues también incluía la revocatoria de las facultades otorgadas, ¿no? Entonces, si es que estaba en otro registro, podía caber la posibilidad de que se olvidaran de revocar ese poder otorgado al apoyo. Entonces, considerando pues la unicidad del acto, se consideró, y así hemos venido con nosotros, por lo menos en el registro en la zona 9, considerando que se debe inscribir todo en el registro personal. Ahora, ¿qué sucede con esa designación de apoyo futuro en la que le otorga facultades de representación y también le otorga facultades de representación, de delegación o sustitución, ¿no? Incluso de facultades de otorgar, contratar consigo mismo? Esto no estaría contra la naturaleza del acto de designación de apoyo, pues el tribunal ha considerado que si es otorgado bajo el discapacitado otorga estas facultades a su apoyo, pues no habría cómo el registrador cuestionar en dicho otorgamiento de facultades. Por lo tanto, estas facultades deberían ser inscritas y serían válidamente otorgadas. ¿Ok? Bueno, hasta aquí he hablado yo. Ahora espero sus comentarios, sus preguntas para poder conversar. ¿Ok? Gracias. Buenas noches, doctora. Le saluda Marco Astorga de la zona registral de Arequipa. Hola, Marco. Doctora, tengo dos consultas que hacerles para que nos precise ciertos puntos. Sí. El primero está respecto a, en general, ¿no? Hablando de los poderes y todo lo concerniente a ellos. Si bien es cierto, nosotros estamos ahora viendo desde el punto de vista del registro de personas naturales, el Código Civil no hace una distinción en cuanto a las características de la representación que solo deben ser aplicadas a personas naturales. Por ende, también deben ser extendidas y deben ser entendidas también para el registro de personas jurídicas, ¿no? Entonces, siguiendo esa línea, hablando de lo señalado en el artículo 151 de la revocación tácita, entiendo yo que cuando hay una designación de un nuevo representante, se entiende que éste revoca al anterior que tiene las mismas facultades, ¿no? Entendiéndose tanto en personas naturales como en jurídicas. Ahora, es necesario y es indispensable inscribir esta revocación, ¿no? En ambos registros. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 151 señala de que únicamente procede los efectos de la revocación cuando se comunica al primer representante de esto, ¿no? De que se ha designado a otra persona. Entonces, la forma más efectiva para comunicar a otra persona, siguiendo el rasgo de nuestra publicidad registral, es la inscripción, ¿no? Entonces, es de menester necesario inscribir tanto las revocaciones tácitas, ¿no? En el registro personal y en el registro de personas jurídicas. Bueno, esa es una apreciación mía.
no más aún si el 151 y el 152 del Código Civil así lo señalan. Me gustaría que usted de alguna manera nos explique un poco más este tema, ¿no? Y también adicionalmente, en nuestro sistema jurídico hacen distinción tanto en una representación civil como en una representación procesal. Ambos tienen características, si bien en algunos puntos pueden coincidir, en muchos otros discrepan, como el tema de la sustitución. Entonces, se debe revisar y se debe verificar en un poder si la sustitución, si las facultades que se están dando la posibilidad de sustituir son facultades civiles o si son facultades procesales. ¿Por qué? Porque bien claro, las facultades procesales no pueden ser reasumidas, ¿no? Por más que la persona, que el poderdante señale o faculte al apoderado para poder reasumirla, esto estamos contraviniendo una disposición o un mandato legal. En cambio, en las facultades civiles sí se permite poder reasumir las facultades sustituidas, ¿no? Entonces, en este punto también es necesario, creo yo, precisar el hecho de que si bien se pueden aplicar analógicamente ciertos criterios de interpretación o extender esto, en muchos otros puntos no podemos hacerlo. Entonces siempre es bueno de alguna manera diferenciar las facultades civiles de las procesales. Entonces, eso hasta ahora, doctora. Muchas gracias. Perfecto. Sí, sí. Realmente, como yo les decía, yo que he estado en la comisión para proyectar, ¿no? Colaborar con el proyecto de modificación del reglamento, crear un reglamento de mandatos y poderes, ha sido muy difícil. Y si hasta ahora no ha salido es porque el tema es muy, pero muy, no es posible lanzar un nuevo reglamento si es que no tenemos una modificación legal del tema, ¿no? Como tú bien dices, el hecho de la revocatoria tácita, ¿no? La revocatoria tácita, en un primer momento, si nosotros siempre, o sea, en el registro, uno de los principios que conocemos es el principio de rogación. Bien, podría considerarse que simplemente no sería factible aplicar ¿cómo se llama? La revocatoria tácita, ¿no? Pero esta interpretación no es válida, ¿no? Y para ello tenemos abundante jurisprudencia registral en el cual se señala que sí es posible la revocatoria, la inscripción de una revocatoria tácita. Imagínense, bueno, no quiero desmerecer el trabajo de que puedan realizarse en las otras oficinas registrales, pero nosotros en Lima es impresionante la cantidad, o sea, solo para que se den cuenta, son 6 secciones, son 6 secciones, si más no recuerdo, 6 o 5 secciones que solo ven poderes CIT, ¿ok? Es decir, los poderes que ingresan de las notarías. Y esos poderes, bien, que vienen directamente de las notarías, estos registros solamente dedican a ver, y cada uno de ellos pues tiene en promedio unos 50, 60 títulos, si no es más, diarios, ¿ok? Multiplíquenlo. Hay otros registros, yo estoy en otro grupo de registros, digamos, que son normales, que vemos todos los demás actos, pero también vemos poderes extranjeros, consulares y extranjeros. Bien, entonces, pónganse a pensar la cantidad de inscripciones que puede tener y haber con relación a un poderdante. Hay muchos, y si ustedes, por ejemplo, pueden tener, un poderdante puede tener
8 o 10 poderes, y si vamos a entrar a verificar si con este último poder se está revocando los anteriores y las facultades, ¿qué facultades se están revocando? Es imposible, materialmente imposible poder realizar y hacer compatible la disposición del 151 del Código Civil. Por lo menos esto para el registrador que inscribe, ¿no? Que inscribe el poder, el otorgamiento de poder, pero no sería factible la inscripción de la revocatoria tácita. Ahora, si es que digamos, en la calificación de este poder, tú te das cuenta de que hay un poder que se ha otorgado igualito, en los mismos términos, o con la misma facultad de una facultad especial, por ejemplo, que venda en el departamento A de tal lugar, ¿no? O inscrito en tal partida. Y esa misma facultad se la otorga mediante otro poder a B y te toca inscribir este poder. Y tú levantas, no sé, por diligente, levantas esta partida, la última, la penúltima, la levantas y te das cuenta que son las mismas, pues sí, en ese caso sí tendrías que inscribir la revocatoria tácita, ¿no? Del poder. Pero este 151 está dirigido más que nada a la calificación de los segundos actos. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, el registrador que califica la venta de un inmueble a través de un representante y el representante está realizando la venta en base a un poder del año 2018. Y tú te das cuenta, calificando, de que este poderdante tiene poderes posteriores, ¿ok? Posteriores al 2018. Y tú levantas ese poder y te das cuenta de que efectivamente esa misma facultad del 2018 al apoderado A se lo ha otorgado al apoderado B en el 2019 o el 2021. En ese caso, sí estarías obligado, ¿bien?, a considerar, y se otorgó, claro, estamos hablando de que ese poder esa facultad fue ejercida cuando ya se había otorgado este segundo poder, ¿no? Entonces ya se había producido la revocatoria tácita. No estamos hablando de que fue otorgado, el apoderado actuó en el periodo de, digamos, de que aún estaba vigente el poder. No, estamos hablando de que este poder, podríamos decir de que está revocado, o que había una revocatoria tácita, no había una revocatoria tácita. Vamos a obligar, o sea, realmente el 151 a nivel registral, nosotros en la comisión consideramos que no procedía la inscripción de la revocatoria tácita, que solo procedía la inscripción de la revocatoria expresa. Bien, es decir, que el poderdante expresamente solicitara la revocatoria del poder que hubiese otorgado en su momento. Sí, es un tema, o sea, conjugar las normas sustantivas en el ámbito del Código Civil con las normas registrales, de verdad que sí traen estos inconvenientes de cómo lo aplicas, ¿no? Cuando llega el tribunal definitivamente va a tener que decir, sí, pues se aplica, porque no te queda otra, ¿te das cuenta? O sea, no te queda otra más que decir, sí se considera revocado, ¿no? Tácitamente, porque no podrías desconocer la vigencia de ese artículo 151 del Código Civil. Por eso, una reforma del Código en este punto tiene que ir de la mano con las normas del derecho registral para que haya concordancia y no tengamos supuestos como estos, ¿no? De no saber qué hacer, ¿no? Cómo interpretarlo, ¿no? A efectos de en la calificación que realicemos, ¿no? Ahora, sí, definitivamente en el ámbito de las personas jurídicas tienes razón, ¿no? No hay norma que diga que no se aplica, ¿no?
no hay norma que te diga que no aplicarías esta disposición en el ámbito de las personas jurídicas, si estamos hablando de la calificación de la representación, representación de las personas jurídicas y en el supuesto de la revocatoria tácita. Pero como yo les digo, o sea, no solamente es para las personas jurídicas, sino es en sí la disposición como tal dentro del ámbito registral, cómo lo manejamos. Cómo lo manejamos, ¿no? Ahora, en cuanto a las facultades de sustitución, sí, o sea, definitivamente la interpretación de las normas de la facultad de sustitución y delegación en el ámbito procesal, solo conforme a los conceptos del artículo 7.7 del Código Procesal, solo son para el ámbito procesal. No las podemos hacer extensivas, salvo, como les comenté, el hecho de que en reiteradas jurisprudencias se ha dicho de que la facultad de delegación debe ser expresamente otorgada por el representante, por el representado. Si no la tiene, no se puede delegar. O sea, esa distinción en doctrina que les he mencionado de que la facultad de delegación no fue comprendida en el Código Civil porque se consideró que como el representante nunca se desligaba del poder y siempre iba a responder ante el poder dante, es por ello que eso está en la doctrina, pero al final, como le dije, la posición del tribunal siempre fue considerar a los dos, el que se consideraba se le dio el mismo trato, ¿no? Se le aplicó el mismo concepto y lo único sí es que debe ser expresamente facultado, ¿no? Eso es lo que podría decir. Bien, doctora, buenas noches, voy a dar lectura a algunas preguntas que están realizando a través del chat, si me permite. Claro. Okay. ¿Un padre podría, a través de un poder, ceder la tenencia de su hijo a un tercero o a la mamá del menor? No confundamos. Es lo que justamente decimos. Con el poder, ¿qué hace el poder dante? Le concede por este acto de fiducia, permite que otra persona actúe en su nombre. Pero todo lo que haga esta persona va a recaer en su esfera jurídica. La tenencia es una figura de amparo del familiar, de libre familia, en el cual el padre otorga y bajo las formalidades establecidas en la norma. Tenemos que tener los conceptos claros para no vincularlos y evitar justamente a caer en el hecho de que se esté delegando a la patria potestad, ¿no? Ahí sí podríamos hablar tal vez que se está vinculando un acto con otro, pero no. La facultad de poder es delegar facultades que van a recaer, van a ser en bienestar del menor, pero siempre el padre es el que está actuando a través del representante. Bien. Emanuel Mogollón pregunta si se podría cancelar un poder presentando solamente el acta de defunción. Sí, naturalmente. La extinción, eso está en los lineamientos ahí no lo tengo a la mano, en los lineamientos que sacó la resolución del tribunal, la resolución de superintendencia, que estableció lineamientos para poder aplicar el artículo 32 del reglamento general, ¿no? Y uno de ellos es el hecho de la anotación preventiva, sucesión indefinitiva, ampliación de testamento o que te presente la copia certificada de la parte de función. Lo único que tú necesitas es saber que esta persona, poderdante, apoderado X, ha fallecido y por lo tanto ese poder se ha extinguido. Sí, es posible. Bien. Y en el caso de un poder inscrito donde dos personas casadas designan a alguien que los represente, ya sea porque viajaron, la pareja de esposos, pero pasa el tiempo y ellos se divorcian. ¿Este poder otorgado a la persona para que los represente sigue teniendo el poder de representación, es decir, sigue vigente o se extingue?
No, definitivamente, no, 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 no. En estos casos, o sea, chicos, cuando calificamos como señalé cuando vimos el artículo 32, ¿no? Son en base en base al título presentado, a la partida directamente vinculada y complementariamente con los demás registros. No tenemos que llevar a interpretaciones que no se dan, o sea, imagínense, si bien es cierto, estos poderdantes, en su momento casados, otorgaron facultades, salvo que hubieran expresado directamente, claramente en el poder que lo estaban haciendo para poder, no sé, sobre sus bienes sociales, ¿no? Pero ese poder podría ser válido para que esta representante pueda actuar en relación a los bienes propios del poderdante, ¿no? U otra circunstancia que no sabemos. No podemos ir más allá a través de una interpretación. Nosotros nos quedamos en la literalidad, en este caso, de lo otorgado y lo señalado en el poderdante. No podemos ir a través de otros registros a concluir de que si bien es cierto, se otorgó este poder, ya no están y ya se extinguió. No, no, no. Eso fue uno de los motivos que cuando les comenté con relación a la resolución de superintendencia que interpretó que el poder irrevocable caducaba una vez que había vencido el plazo de irrevocabilidad. En este supuesto, en esta interpretación, la superintendencia fue más allá de lo que el mismo Código Civil se establecía, ¿no? El poder como tal solo se extingue, perdón, se extingue por una revocación o supuestos de extinción contemplados en la norma que en este caso, en el ámbito del poder, solo están referidos a la muerte, no a otro supuesto. Bien, doctora, gracias. Y finalmente, Delia Zárate nos pregunta si en caso no tuviera fecha de cancelación este poder, ¿cuánto tiempo de vigencia tiene? Hasta que lo revoquen o hasta que se muera la persona, sea poderdante o apoderado. Bien, doctora. A través del chat no hay más preguntas. No sé si algún otro participante desee realizar sus consultas. Podría activar su audio o en todo caso escribirla también a través del chat. Buenas noches. Doctora Milagritos, ¿podría intervenir? Sí, claro. Les saluda Diana Torres de la zona 6. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros y sus experiencias. He estado escuchando atenta la exposición y tengo algunos comentarios, dudas respecto a diversos puntos, ¿no? Por ejemplo, en un primer momento usted mencionó el poder que se otorga a una persona jurídica. Me di con la sorpresa en algún momento de tachar por vencimiento, ¿no? Un poder que había dado una persona X natural a favor de Y natural, pero para representarla en todos los actos relativos a una empresa, una IRL, ¿no? Que lo represente en el acta de titular, adopte acuerdos, decisiones, todo lo relativo a la IRL. Y le habían observado por el tema de que eso implicaba una inscripción en el registro de gestor de comerciantes, si mal no recuerdo. Entonces lo observaron, nunca subsanó, se tachó por vencimiento y así fueron como 3 títulos, pero me quedé pensando, y bueno, ese registro actualmente es muy poco usado, ¿no es cierto? El registro de gestor de comerciantes, me parece que se llama. ¿Qué opina usted al respecto en relación a este tipo de poder, de persona natural a persona natural, para que los represente en las actividades propias de una EIRL, cuya titularidad corresponde a la persona natural poderdante? ¿No es cierto? Esa es la primera pregunta que tengo. La siguiente pregunta va referida a los poderes de la patria potestad. Si bien es cierto, las resoluciones, el precedente que se ha aprobado es respecto a las facultades de patria potestad referentes a una autorización de viaje, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los demás poderes de repente que se otorgan
en virtud de esta delegación, bueno, no delegación, otorgamiento de patria potestad, he tenido, por ejemplo, poderes para inscribirlos en el colegio, para que lo pueda llevar al hospital, ¿no? Si yo me pongo en la línea del tribunal, la voluntad del poderdante de los padres tendría que estar determinada de modo tal que el apoderado no tenga la facultad de decidir. Entonces yo digo, tendría que pedirle que me indique en qué colegio lo va a matricular, a qué hospital lo va a llevar, porque me parece ya irme más allá, ¿no es cierto? Pero he visto observaciones en ese sentido, las he observado también en algunas veces, porque me queda la duda, ¿no? Esa es mi segunda pregunta. Y mi tercera pregunta es más un comentario respecto al cobro de la extinción del poder cuando se hace la anotación preventiva. Particularmente en la zona donde laboro, se ha venido trabajando, incluso antes de que salga estos lineamientos, estos nuevos precedentes de la exoneración del cobro, uno calificaba la preventiva de una asociación intestada y hacía la búsqueda, pues, ¿no? En todos los registros, y si encontraba poderes, se le cobraba. Se le cobraba por su extinción porque considerábamos pues que la muerte es un hecho natural con consecuencias jurídicas, es una causal de extinción del poder y había que publicitarlo, ¿no? Con la sola anotación preventiva. Lo que no me quedó claro bien es por qué se exoneró, porque al final y al cabo uno también hace una calificación, verifica si es la persona, extiende un asiento de extinción, tiene que incluso a veces en poderes muy antiguos ir al título archivado para ver que no se trate de una homonimia, ¿no? Y el único problema que yo tengo hasta ahorita es en cuanto a las partes judiciales. Vienen partes judiciales de anotación preventiva de sucesión y el juez emite partes para el registro de mandatos y poderes y para el registro de sucesiones intestadas. Entonces, uno hace la búsqueda en el registro de mandatos y poderes y no hay ningún poder inscrito. Entonces ahí, ¿se le cobra o no se le cobra? Porque la norma indica que cuando se advierta un poder que se está extinguiendo, pero en este caso el juez está enviando para los dos registros pese a no haber ningún poder inscrito. Pero así también le indica, no recuerdo si el Código Civil o el Código Procesal Civil al juez, que tiene que enviar partes para los dos registros. En ese caso yo sí le estoy cobrando, porque no hay ningún poder inscrito y el juez lo está solicitando. No sé qué opinión tuviera usted respecto a ese punto. Muy amable, doctora, gracias. Interesantes. Gracias, Diana. Mira, en principio, tu primera pregunta con relación al otorgamiento de facultades de persona natural a otra persona natural con relación a actos referidos a una persona jurídica, es lo que he señalado desde el primer momento. O sea, el acto de poder es un medio por el cual te vales de otra persona para desarrollar, hacer cosas, ¿no? Celebrar actos o contratos a través de otra persona. Y los efectos de esos actos, contratos que realiza esta persona van a recaer en tu esfera jurídica, en la esfera jurídica de la persona natural. ¿Ok? Esa es la regla para poder inscribir un poder en el registro de mandatos y poderes. ¿Ok? Porque el registro de mandatos y poderes es de personas naturales. Entonces, un poder que está referido a actos que este representante va a realizar y no van a recaer en tu esfera jurídica, sino en la de la persona jurídica, llámese EIRL. Porque en una EIRL, como todos sabemos, el titular de la persona, de la empresa, es la persona natural, pero es un órgano, ¿cierto? Es el órgano de la persona jurídica, EIRL. En este caso, esta persona natural es órgano, en una ficción jurídica, claro, estamos en una ficción jurídica, ¿no? Entonces, si otorgas un poder para que la persona natural realice actos como, no sé, otorgue, haga las sesiones para conceder poderes a nombre de la persona jurídica,
de la empresa EIRL, los chasquis, ¿no? Este poder no es de una persona natural. Esta persona natural lo está haciendo como órgano de la persona jurídica y por lo tanto no se inscribe en el registro de personas naturales. ¿Ok? En este caso, lo que corresponde es que ese poder sea inscrito en el registro de personas jurídicas y se inscriba, en todo caso, en el registro, en la partida correspondiente a la persona jurídica. ¿Ya? Esa sería mi respuesta con relación a tu primera pregunta. ¿Ok? Luego, con relación a la patria potestad, como bien lo señalaste, las resoluciones del tribunal siempre han estado, bueno, por lo menos la del precedente y el acuerdo posteriormente, han estado referidas a las autorizaciones de viaje, ¿cierto? No se dijo nada con relación a las demás facultades, ¿no? Pero tú también dices vía interpretación, más o menos sacando la línea de lo que dijo el tribunal, pues lo que estaban buscando era un nuncio, ¿no? Un nuncio de que no se le permita otorgar, no se le permita otorgar una capacidad de decisión a este representante y que actúe solo en base a lo señalado por el poder dante, ¿no? Entonces, como yo te digo, en mi concepto, en mi interpretación, para mí, yo sí considero que es factible que la persona, los padres puedan hacer uso del poder de este acto de fiducia para que una persona de su confianza pueda realizar actos en beneficio de sus menores hijos, ¿bien? Para poder, como les contaba el caso de este abuelo que se encargaba de participar en todas las actividades con relación al menor y en el colegio, ¿no? Entonces, y al final, este padre, este abuelo, quiso también participar como miembro de la PAFA, como representante de la PAFA, y no se le permitió. Y lo que dijo el Tribunal Constitucional fue, en la medida que él haya sido autorizado por los padres a través de un poder, es posible admitir su participación como miembro de la PAFA. Bien, entonces, bajo ese criterio, yo creo que sí es factible. ¿Por qué? Porque no estaríamos desnaturalizando el poder. El poder es solo eso, es un medio para que el poder dante pueda cumplir con las obligaciones o con las necesidades que tiene. En el caso de un padre, o sea, cualquier persona es para que compren, adquieran, ¿no? Como persona. ¿Y por qué no con un padre con relación a su menor hijo? ¿Acaso no sería factible? Yo como miembro de una sociedad para que transfieran mis acciones, o sea, ¿por qué no sería factible? Si yo no estoy renunciando a ser padre de ese menor. Solo es circunstancial, puede ser circunstancial el hecho de que pues llevan al colegio, lo atiendan, lo vean, mientras yo estoy de viaje, estoy ausente por un periodo de tiempo, que van a obligarme como padre a que yo tenga que ir al juez y otorgar una tenencia, o sea, o tenga que valerme de alguna figura de amparo, una institución de amparo familiar para poder dar a mi hijo en cuidado de un tercero. No me parece. Bien, yo sí en eso tengo otra posición. No considero que a través de un poder se esté delegando la patria potestad. Y finalmente, con relación al cobro de las inscripciones, en tu comentario sí discrepo contigo en un hecho. Las anotaciones preventivas de anotaciones, o sea, el juez, según el artículo 633, si no recuerdo, del Código Procesal Civil, indica que una vez admitida la sucesión preventiva, debe cursar partes al registro de sucesiones intestadas y mandatos y poderes. Allí
no se dijo que era con la finalidad de extinguir los poderes inscritos, pero esa era la finalidad. Así también lo aceptó el Tribunal Registral en varias resoluciones y dijo de que solo procedía la anotación preventiva en la medida que existan poderes inscritos a favor o otorgados por esta persona ahora causante a efectos de extinguirlo. Y es en esa línea en la que se ameritaba, se procedía a la inscripción de la anotación preventiva. Mientras no existía anotación preventiva, no se inscribía esta en el registro de mandatos y poderes, porque estamos duplicando el acto de publicidad de la anotación preventiva. En el registro de anotaciones de sucesiones ya constaba inscrito la sucesión, por lo tanto ya no era necesario inscribirlo en el registro de mandatos y poderes. Ahora, en cuanto al pago, por lo menos en la oficina registral, no recuerdo bien ahorita si es que en los lineamientos se dice que está exonerado, pero sí se ha interpretado de que esta inscripción de oficio implica el no pago para efectos de extender estos asientos de anotación por extinción por fallecimiento. ¿Ok? Ok. ¿Sí? ¿Otro comentario? Sí, hay una pregunta, doctora, de Eliana Coronado, también en el chat, donde nos indica si en una revocatoria de poder basta que solo un poderdante suscriba esta revocatoria cuando en el otorgamiento de poder hubieron 3, a pesar de que en el otorgamiento no se señala de forma expresa cómo se da la convocatoria o cómo se dé la convocatoria. Convocatoria, ¿cómo se dé la revocatoria? Revocatoria. La revocatoria, ajá, ok. Por eso, cuando un poder es otorgado por varios apoderados, varios poderdantes, la revocatoria podrá realizarlo cualquiera si es que no se deja constancia que están obligados a revocarlo conjuntamente porque existe un interés común. ¿Ok? Cuando se diga expresamente que ha sido otorgado por interés común de los otorgantes o del apoderado, en ese caso no procederá la revocatoria si es que lo hace uno solo, si es que se ha dejado constancia de este interés en la partida o en el archivado. Si no, sí procede, podría ser válidamente inscrito en una revocatoria. Siguiente. Hola, disculpa, Hola. ¿podría hacer uso del micro? ¿Sí? Sí, buenas noches con todos. Hola, ¿qué tal? Sí, doctora, disculpe. Bueno, es interesante la opinión que dio al inicio con respecto a los límites que podemos dar al otorgamiento de poderes ejercido de los padres, respecto al límite que tienen los padres al otorgar los poderes. Yo sí, en cierto punto, estoy convencido de que a efectos de, digamos, estos nuevos tipos de familias que están surgiendo, pues se agilicen estos, se den poderes para agilizar, pues, ciertos trámites con la finalidad de proteger, obviamente, el interés superior del niño. Sin embargo, también creo en que el darle rienda suelta a esta posibilidad, me parece que también desnaturalizaría la figura, por ejemplo, de la adopción, ya que bastaría con otorgar un poder, digamos, amplio, general, para ese supuesto. Por un lado, no sé si es que eso pueda ser, eso es un comentario más que todo. Por otro lado, tenía duda con respecto a la pregunta de una compañera que sí me llamó bastante la atención, y es que me parece que ella dijo que llegó un poder a sus manos, ¿no? Para calificarlo, de una sociedad, y verificó en el índice que la sociedad estaba extinguida. Ahora, a mí me gustaría saber su opinión al respecto, si es que usted lo inscribiría o no. ¿Por qué? Porque, digamos, a efectos de terceros, a mí me parece, o sea, fuera del registro, bueno, se entiende que el registro es de conocimiento general, ¿no? O sea, digamos, publicidad formal y publicidad material que está en el reglamento general, ¿no es cierto? Y pues para, evidentemente, contratar con una persona que tiene un poder otorgado por la sociedad conyugal, uno tiene que ir al
al registro y verificar pues que esa sociedad, lo primero que haría una persona es verificar si esa sociedad conyugal efectivamente ha otorgado el poder, ¿no? Y ahí podría verificar que esa sociedad conyugal ya se ha extinguido, ¿no? Y obviamente pues no contrataría con esa persona. Eso por un lado. Ahora, pero a efectos registrales sí me gustaría saber su opinión, doctora, si es que usted lo inscribiría o no lo inscribiría. Yo te puedo decir que mira, por eso ya les dije al inicio, acá todos aprendemos. Y nunca, no por el hecho que yo esté ahora conversando con ustedes, pues piensen de que yo sé todo. No. Este dato que ustedes me acaban de dar me hace pensar, porque nunca, y creo que ninguno de mis compañeros en la calificación se ha cuestionado si es que esta persona sea, ¿cómo se llama? Estas personas que otorgan este poder, o mejor dicho, se presenta el poder para la inscripción, en el registro personal puede ser que se hayan divorciado y que el poder, o sea, realmente mi calificación considero que no llega a determinar que si ese acto de poder dejó de tener efectos, ¿bien? Por el hecho del divorcio que estas personas otorgantes del poder se hubiera dado. Me ha tocado más de una vez, muchísimas veces, el hecho de que personas divorciadas se han vuelto a casar nuevamente, ¿bien? Y se han inscrito 2 veces, he podido inscribir, he llegado a inscribir 2 divorcios de las mismas personas. Es decir, se divorciaron una primera vez, luego se volvieron a casar, luego volvieron a sustituir su régimen patrimonial y luego se volvieron a divorciar, ¿bien? O sea, de esos supuestos tengo muchas veces, no diré miles, pero muchas veces se dan esos supuestos. Segundo, entrar yo a determinar si es que este poder dejó de tener vigencia por el hecho del divorcio, yo realmente creo que en este caso no lo haría. O sea, yo no entraría a esa calificación. Es como una apelación que se dio hace mucho tiempo, en el cual el poderdante señalaba que que otorgaba poder para poder vender la casa inscrita en la partida XX del registro de propiedad de inmueble, ¿ok? De Lima. Y mi compañero, bien, diligentemente entró a la partida del predio y verificó que el poder no estaba inscrito. Perdón, que la propiedad de esta persona que estaba otorgando el poder no estaba inscrita, ¿no? Y le observó. Sírvase a aclarar por cuánto usted está disponiendo de un bien, según vista la partida, no está inscrito su titularidad, ¿no? Y ese llevó a un precedente del artículo 47, creo que es hace muchos años, ¿no? En el que y luego fue recogido justamente en el artículo 32 Reglamento General, en que nuestra obligación de calificar está en la verificación de las partidas directamente vinculadas con nuestro título, ¿bien? Y con los del registro personal y en el registro de sucesiones y testamentos, en la medida que vaya a implicar una afectación o una circunstancia que pueda modificar la capacidad. Recuerden que hasta en el 2018, cuando se da el decreto legislativo 1384, existía la interdicción, ¿cierto? La interdicción por la cual la persona no tenía capacidad de otorgar actos, ¿no? Era un incapaz. Situación que ahora ha variado, ¿bien? Que ha cambiado. Entonces, solo en la medida que los actos inscritos en el registro personal puedan modificar la capacidad de las personas es que vamos a entrar al registro personal. Pero el hecho o sea, yo no creo que el poder
referido a personas divorciadas no pueda ser materia de inscripción. No tiene nada que ver. Realmente no afecta a la validez del poder. No me parece. Puedo estar equivocada. O sea, es mi opinión. Puedo Sí, estar equivocada. Disculpe, claro. doctora. Buenas. Perdón. Disculpe, doctora. Sí. Me gustaría opinar respecto a eso. No, creo yo que la naturaleza del poder no la estamos entendiendo bien. El poder es un acto unilateral. O sea, por más que nosotros podamos otorgarla conjuntamente con el cónyuge, no deja de ser unilateral, ¿no? Entonces, si al final se disuelve el vínculo matrimonial por X motivo, tampoco tendría que afectar la validez del mismo, ¿no? Entonces, nada más para Sí. precisar ese punto. Realmente O sea, es el eso. apoderamiento sí puede ser conjunto, ¿no? Me entiendo, pero en sí el otorgamiento del poder no es un acto unilateral. Pero es que Solamente también, recuerden, interesante. solo quiero precisar con relación al comentario efectuado, recuerden que solamente la limitación en cuanto a, digamos, a la revocatoria está dada porque existe un interés común. Que me digas que el poder que un cónyuge, bien, un poder otorgado por cónyuges, quiere ser revocado solo por uno de ellos y están haciendo referencia a un bien social. ¿Tú podrías decir de que no procede la revocatoria? A tenor del artículo 155, creo que es, que dice que el poder debe ser revocado por todos los otorgantes si es que es por interés común del representante y del representado. Y en este caso, el hecho de una sociedad conyugal pueda implicar un interés común. Ahí sí te acepto que me cuestiones el hecho de la revocatoria, pero de la inscripción del otorgamiento, yo creo que estás yendo mucho más allá de tu calificación cuando llegas a verificar que este poder ha sido otorgado por personas que ya están, o están inscribiéndose un poder que ya ha sido, o sea, consideras que está extinguido porque ya están divorciados. No me Porque parece. lo que pasa es que a mí me llamó la atención bastante la pregunta, porque estoy revisando el Código Civil y, por ejemplo, en el 2000, en el 292, cuando habla de la representación de la sociedad conyugal, ese artículo hace Sí, alusión a que dice. la representación es ejercida conjuntamente por los Sí, cónyuges, ¿no? En tal sentido, pues si no existe eso, si es que no existe sociedad, o sea, si es que, digamos, ya no está la sociedad conyugal, evidentemente se entiende que no hay una representación conjunta, ¿no? Eso es lo que pueden pero entender, la representación pero quería escuchar tu posición no la porque... puedes limitar esa interpretación al hecho de un acto unilateral, como señala nuestro compañero, un acto. La representación puede ser otorgada en dos actos y lo que tú necesitas es la actuación conjunta. Tú no estás pidiendo que lo hagan en un solo acto. ¿Por qué no sería válido que otorgue un poder en octubre y luego a B, que es la cónyuge, otorga un poder posteriormente en otro lugar, en otra escritura pública? O sea, eso, o sea, no puedes limitar tu interpretación a determinar que debe ser en un solo acto. No, a eso no se refiere el artículo. Es en el ejercicio de la representación, pero no implica que deba ser en un solo acto. Ok, muchas gracias, doctora. No, a Realmente ti. quería saberlo, me generó Ok, bastante duda. Gracias, doctora. gracias. Ok.